que somos lo que somos. Así que, si les parece, empezamos la clase. ¿Qué opinan? Sí, profe, no hay problema. Había quedado pendiente la consulta que me hicieron al final de la clase, que no me acuerdo quién me la hizo, respecto a ¿cómo se llama esto? La verificación para carga puntual. En particular, esta fórmula, ¿sí? Y bueno, si hay un error en esta fórmula, no hay que dividirla por D, por eso les quedaban mal las unidades, como lo habíamos discutido en la clase anterior. Lo que sí hay que repartir esa armadura para carga puntual alrededor de la carga puntual en una distancia de D, por eso ahí estaba dividiendo D, por eso la confusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estaría claro esto? Sí, profe, perfecto. Bueno, voy a agrandar el puntero para que lo puedan ver. ¿Cómo van? ¿Qué cuentan? ¿Alguna novedad? ¿Nada? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, no sé qué pasó, que de repente está entrando gente. Perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos quedado en, lo último que discutimos en la clase pasada fue cómo calcular la longitud de anclaje. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Alguien le quedó alguna duda? Algo que yo sé que ustedes son muy estudiosos, así que probablemente alguno de ustedes, después, entre la clase de lunes y hoy, ya estuvo leyendo cosas de Nilsson y estuvo resolviendo problemas propuestos. Entonces, quizá a alguno le haya surgido alguna duda de la clase del 1 del 2, del lunes y hoy. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces sigamos avanzando. Entonces, acá teníamos la expresión general, habíamos discutido de dónde salía y discutimos cuáles son las variables que inciden sobre la magnitud que adopta la longitud de anclaje. Esperen que voy a grabar la clase. ¿Pudieron acceder a la carpeta de Google Drive donde puse la grabación de la clase? No sé quién pidió la grabación de la clase. Alguien la pidió y bueno, yo les mandé ahí el link de Google Drive donde puse la grabación. Si se ven, perfecto. Creo que, no sé si la pueden descargar, no sé bien si está el permiso habilitado para descargar, pero creo que no pueden borrarla. Por lo menos yo lo que traté es que nadie la pueda borrar por ningún descuido. Bien. Bueno, entonces, esta es la fórmula, esta es la expresión general para el cálculo de longitud de anclaje, y si alguno de ustedes tiene a mano el reglamento, va a encontrar que inmediatamente después de proponer la fórmula general, aparece esta tabla donde tenemos
expresiones simplificadas para el cálculo de la longitud de anclaje. Si ustedes ven la fórmula, tienen una forma, la forma de la fórmula es similar a la de la ecuación general. Obviamente que son expresiones que simplifican algunas cuestiones para que sea más fácil el cálculo de la longitud de anclaje. ¿Qué cosa simplifica? Bueno, en primer lugar simplifica todo lo que está en este paréntesis. Hay la fórmula general se determinan adoptando un valor de 0 para KTR, o sea, se desprecia totalmente la colaboración de los estribos en el control de la falla por adherencia, y se adoptan valores estándar de CB. De hecho, creo que se adopta CB igual a 1,5D o CB igual a 2 veces D, que son valores que tienen significado práctico, y bueno, con esos valores se simplifica este término y se obtienen estas expresiones. Además, estas expresiones ya están divididas, se separa acá, bueno, sí, la intención es que nunca puedan descargar los videos, porque no quiero que los usen en mi contra en algún momento. O sea, yo les permito que lo vean, pero no permito que usen mi imagen. Si no, le voy a hacer un juicio por uso inapropiado de imagen, ¿ok? Es más, ya estoy hablando con la Quilmes para ver cuánto me pagan si pongo acá atrás un cartel haciendo propaganda y si doy clase tomando cerveza. Bueno, porque Yerba Playadito está auspiciándome en este momento. Bueno. Entonces acá ya está separado. ¿Se acuerdan que había otro coeficiente que se llamaba Xi sub S, que separaba los casos de cálculo de longitud de anclaje cuando las barras tienen menos de 16 milímetros de diámetro o más de 16 milímetros de diámetro? Bueno, acá ya está separado eso. Entonces, estas fórmulas son un poco más sencillos de aplicar que la fórmula general. Y lo que tenemos que hacer es identificar de estas 4 fórmulas cuál es la que tenemos que usar. Fíjense que, por lo general, casi todos los casos entran en estas 2 expresiones que indican el siguiente requerimiento: separación libre entre barras mayor o igual a D, a dB, eso prácticamente siempre se da. Recubrimiento libre mayor a dB, y estribos a lo largo de la longitud de anclaje por lo menos el mínimo indicado en la norma. Si se cumplen esas condiciones, podemos usar estas expresiones. O, dice, o separación libre entre barras 2 veces dB, o sea, son barras que están un poco más separadas, y recubrimiento libre dB, o sea, en esta otra condición no exige los estribos, exige que las barras estén un poco más separadas, pero no exige el estribo mínimo. Si no se verifican ninguna de estas condiciones, tenemos que entrar en el renglón inferior. Entonces, para despabilarnos un poco, calculemos la longitud de anclaje para el mismo problema de la clase anterior, y veamos la diferencia en la magnitud de la longitud de anclaje obtenida. Entonces, vamos a hacer así, voy a partir la pantalla, si puedo. Perfecto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a plantear el cálculo de longitud de anclaje para una viga de 30 por 50, que tiene 3 barras 16 en la cara inferior, y que íbamos a anclar estas 3 barras en el mismo lugar de la viga? Bueno, habíamos visto cuál era el CB que controlaba, y después acá lo que hicimos fue jugar un poquito con la separación de estribos y
bueno, y el diámetro del estribo para obtener distintos valores de CB más KTR sobre DB y calcular así la longitud de anclaje. ¿Sí? Entonces, esta magnitud, que es la longitud de anclaje con la fórmula general, la voy a dejar acá. Acá, si quieren, voy a escribir con fórmula general. Tenemos este resultado y ahora veamos con la fórmula simplificada. Entonces, ayúdenme. Entonces, en nuestro caso, ¿con cuál de estas 4 fórmulas simplificadas tenemos que trabajar? Todos tienen la norma en la mano, porque si no ven bien en la pantalla, pueden abrir el reglamento. O los que lo tengan en PDF, lo pueden buscar. ¿Nadie me va a decir con qué fórmula tenemos que calcular la longitud de anclaje? ¿Con cuál de estas 4 fórmulas tenemos que calcular la longitud de anclaje en nuestro problema? La primera sería barra menor o igual a 16 y cumple con los otros requisitos. Bueno, cumple con estos requisitos. Bueno, no sabemos, no dijimos nada sobre el estribo, pero sí cumple, ya lo hemos calculado, que la separación libre entre barras era como 5 centímetros, si se acuerdan. Por lo tanto, es mayor a 2 veces el diámetro de la barra, y el recubrimiento libre también es mayor a este valor, o sea que está bien. Debiéramos usar esta fórmula, ¿ok? Entonces veamos cuánto mediría ahora la longitud de anclaje utilizando esta fórmula. O sea, acá tenemos, esto es igual, esto se repite aquí, y veamos, yo voy a hacer una cosa más fácil que es, bueno, copiar y pegar. Lo que no tiene la fórmula simplificada es el phi sub s, porque ya separó los casos en función del diámetro de las barras. No. Estoy viendo que gente que tenía la cámara prendida la comenzó a apagar y no lo voy a permitir. Es más, les voy a decir una cosa. Tengo que calcular cuánto, pero voy a comenzar a dar puntos de parcial a la gente que participa y tiene cámara prendida. Y ahí vamos a ver, ahí cuando yo le digo punto de parcial gratis solamente por participar y prender la cámara, ahí estoy seguro de que todos los que me vienen mintiendo de que no tienen cámara, de repente va a aparecer una cámara en la casa. Bien. Perfecto. Fíjense. Entonces, utilizando con fórmula o expresión simplificada, tenemos que la longitud de anclaje es más grande que la longitud de anclaje calculada con la fórmula general. Bueno, para hacer un ejercicio, veamos qué pasa si usamos la fórmula general, pero el valor de KTR, en vez de tomar un valor, el valor que corresponde a la cantidad de estribos que necesitamos, que tenemos, le pongamos un valor igual a 0 a KTR. Bueno, si KTR vale 0, se dan cuenta que esto ya comienza a agrandarse, la longitud de anclaje calculada por la fórmula general se agranda. O sea, el uso de estribos dentro de la fórmula general o dentro de la longitud de anclaje nos permite reducir la longitud de anclaje. Y bueno, obviamente acá tenemos algún beneficio adicional por los valores, por el valor que tiene CB2, que en este caso es 34 milímetros, 3,4 centímetros. Fíjense que, claro,
la relación CB más KTR vale 0, pero CB sobre DB vale 2, ¿no es cierto? Yo creo que las fórmulas simplificadas están hechas con, de tal manera que esto les quede 1,5, o sea, ahí está, ¿eh? Está perfecto. Si eso vale 1,5, ahí tiene el valor de la fórmula simplificada. Entonces, la conclusión de esto es que las fórmulas simplificadas son más fáciles, son relativamente más fáciles de aplicar, pero siempre que usamos fórmula simplificada sabemos que podemos reducir la longitud de anclaje calculada si pasamos de la fórmula simplificada a la fórmula general, porque la fórmula general tiene en cuenta el efecto del recubrimiento, ¿sí? O sea, el efecto del CB y del KTR real, en el caso que estamos estudiando, y no hace ningún tipo de simplificación allí. Ahora, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, o sea que la fórmula simplificada, la fórmula general la podemos usar cuando tenemos que ajustar un poco más los números. Bueno, vamos a ponerlo así, vos la podés usar siempre. La realidad es, como vos decís, cuando nos conviene, digamos, en todo el diseño de estructura, nosotros siempre comenzamos haciendo grandes simplificaciones y hacemos un diseño con grandes simplificaciones, y si eso nos da más o menos razonable, lo dejamos. Si nos da un diseño costoso o difícil de resolver, ahí es cuando comenzamos a ajustar. Entonces sí, como vos decís, conviene empezar pensando que va a utilizar la fórmula general, la fórmula simplificada, y si las cosas si no te va bien con la fórmula simplificada, ahí podés ajustar. No hay que porque acordate que la fórmula general depende de la separación de estribo, de la separación de barra. Imagínate si vos querés calcular la longitud de anclaje de cada barra, o de las en distintas secciones de un edificio aporticado de 10.000 o 14.000 metros cuadrados. Te volverías loco, digamos. O sea, ahí hay que comenzar a simplificar. Pero hay algunos casos, muchos casos, donde vale la pena, y además vos ya tenés la herramienta. Entonces, cuando vos ya sabés con qué cosas puedes mejorar el anclaje, con qué cosas podés reducir, ya sabés que la fórmula simplificada te está dando un límite, el límite superior, y que vos ese límite lo podés reducir, etc. Bien. Entonces, miren esto. Yo lo que voy a hacer acá es calcular o mostrarles cuánto. Sí. Disculpe, y la relación que hay entre la fórmula general y la simplificada es un porcentaje que es siempre el mismo, o cambia, dependiendo del ejercicio. Bueno, no sé si es un porcentaje que es siempre el mismo, pero la simplificación que hace la norma es la misma, digamos, ¿cierto? O sea, acá KTR toma 0. Lo que no me acuerdo es, o sea, para pasar de la forma general a la forma simplificada, el reglamento toma KTR 0 y toma valores estándar de relación entre CB y DB, como hice yo recién, por ejemplo, que la relación entre CB y DB es 1,5. No me acuerdo si eso es válido para todos los diámetros de barra, digamos. Por eso acá está separado. Pero sí, en principio va a haber una relación entre las dos. ¿Ok? Pero acá tenés dos formas. Acordate que para la barra del 20, por ejemplo, y del 25 y de ahí en adelante, en vez de ser 12 sobre 25, es 3 sobre 3 quintos. La fracción que tenés adelante en la fórmula simplificada. Eso te puede cambiar. Fíjate, acá lo que yo puse, acá y acá, es todo lo que, los términos que aparecen dentro de las ecuaciones de longitud de anclaje y que multiplican por dB. O sea, puse acá lo que aquí está entre paréntesis, lo que en el cuadro está entre paréntesis, ¿ok? Entonces, fíjense que nosotros podemos pensar que la longitud de anclaje de una barra del 16 es 45 veces el diámetro de la barra, si nos basamos en la fórmula general, la fórmula simplificada, perdón, y 31 veces el diámetro de la barra si nos basamos en la fórmula general. Esto ya lo vamos a discutir ahora, pero por lo general,
para tener una regla de uso en la obra, por lo general vamos a tratar de definir las longitudes de anclaje así, como un múltiplo del diámetro de la barra, para en obra tener una respuesta rápida. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de anclaje de una barra del 16? O de una barra en un hormigón H20, bueno, ¡pum! 45 veces el diámetro de la barra. Ya vamos a trabajar un poquito más sobre eso, ¿ok? Bien, ahora miren esto. Habíamos dicho, ya lo habíamos anticipado, bueno, yo había dicho, que la longitud de anclaje la tenemos que medir desde el punto donde la barra tiene su máxima solicitación, o sea, desde el punto del diagrama de momento que tenga el valor máximo correspondiente a la armadura o a la barra que queremos anclar. Entonces, supongamos que tenemos un extremo de pórtico como este, donde en el diseño para el momento negativo se hace aquí, en el filo de la columna, donde el momento vale MA. Entonces, en función de cómo hemos definido la longitud de anclaje y cómo hemos razonado su definición, o sea, cómo la hemos definido numéricamente y cómo hemos razonado qué es la longitud de anclaje, en este caso tenemos que medir la longitud de anclaje desde este punto, que es donde el diagrama de momento tiene el valor máximo, y por lo tanto la barra va a estar solicitada a su máxima tensión, hacia cada lado. O sea, debemos medir la longitud de anclaje, que la barra esté correctamente anclada hacia la derecha y que esté correctamente anclada hacia la izquierda. Porque si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre justo en esa sección, depende con qué mitad del diagrama de cuerpo libre nos quedemos, vamos a ver que la barra podemos pensar que está siendo traccionada hacia la... Si nosotros nos quedamos con este pedazo de viga, podemos pensar que la barra está siendo traccionada hacia la izquierda, y si nos quedamos con el nudo, podemos pensar que la barra está siendo traccionada hacia la derecha en el apoyo. Entonces, si la longitud de anclaje es muy larga, si la longitud de anclaje es más larga, de extremo recto, es más larga que el ancho del apoyo, no podemos utilizar este tipo de anclaje. Y tenemos que usar otro tipo de anclaje que se llama anclaje con gancho. ¿Sí? O sea, ¿se dan cuenta? Acá nosotros tendríamos que medir desde acá, que es el punto donde la barra tiene su máxima solicitación, la longitud de anclaje hacia el apoyo. Pero ¿qué pasa? La longitud de anclaje necesaria para extremo recto es más grande, más larga que el ancho del apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos recurrir a este tipo de anclaje que se llama anclaje con gancho. Este anclaje con gancho puede ser con gancho a 90 grados o a 180 grados, ¿sí? Y acá tenemos la forma, las relaciones geométricas que tiene que cumplir este gancho para que nosotros consideremos que este es un gancho estándar. ¿Y para qué queremos, garantizar nosotros que la geometría del doblado, del despiece de este anclaje se corresponde a la de un gancho estándar? Bueno, porque si el anclaje puede ser clasificado como un gancho estándar, entonces la longitud de anclaje de este gancho, de este anclaje con gancho, se calcula con esta fórmula. ¿Sí? En otras palabras, esta fórmula nos da la longitud de anclaje para extremos de gancho, siempre que el gancho cumpla con las condiciones definidas en la norma para gancho estándar, que son estas. Entonces, fíjense, esta longitud LDH se debe medir desde la sección crítica, o sea, desde la sección donde la barra tiene su máxima solicitación.
En este caso debiéramos medirla desde el filo de la columna hacia el interior del apoyo. Y tendríamos que terminar acá con un gancho hacia abajo. Ahora vamos a ver qué, y la longitud esta, LDH, se mide desde la sección crítica hasta la cara exterior del extremo del gancho, ¿sí? Como está representado en este dibujo. Ahora, en un gancho a 90, tenemos que, además de la longitud de desarrollo horizontal del gancho, tenemos que garantizar una pata de gancho, ¿sí? Esta rama vertical del gancho debe tener una longitud mayor o igual a 12 veces el diámetro de la barra, medido desde este punto que corresponde al radio de doblado. Este radio de doblado se llama mandril de doblado, ¿sí? Podemos hablar del diámetro del mandril doblado, del radio del mandril de doblado. Y acá tenemos especificado cuánto es cuál es la magnitud, qué valor tiene que tener ese mandril de doblado. Fíjense que para barras menores entre 6 milímetros y 25 milímetros, que son las barras que ustedes van a utilizar en obra casi siempre, que son las barras que vamos a utilizar en obra casi siempre, la distancia entre el centro de doblado y la cara exterior, o sea, el radio de doblado, pero a la cara exterior, no a la cara interior, es 4 veces el diámetro de la barra. Entonces, fíjense que la distancia entre este punto, que es la superficie superior del gancho, hasta la punta del extremo de gancho 90, es igual a 12 veces el diámetro de la barra, más 4 veces el diámetro de la barra, o sea, a 16 veces el diámetro de la barra. 16 veces el diámetro de la barra no es mucho en una barra, cuando estamos utilizando barras del 10, por ejemplo. Entonces, el gancho estándar tiene un desarrollo total de 16 centímetros. Pero si utilizamos barras del 20, por ejemplo, el gancho estándar requiere un desarrollo vertical de 24, 16 por 2, 32 centímetros. Acuérdense que muchas veces, además de la armadura superior, tenemos armadura inferior, y hay veces que este gancho, por lo tanto, no entra en el nudo. Cuando el gancho no entra en el nudo, podemos utilizar este otro tipo de gancho, que es un gancho a 90 grados, donde la altura, el desarrollo total del gancho, el desarrollo vertical del gancho es 8 veces el diámetro de la barra, es mucho más chico, ¿sí? Y eso nos permite un poco aliviar el detallado del nudo. Ahora, esta longitud LDH, que ahora vamos a calcular, calculemos cuánto vale LDH para la barra del 16, ya que veníamos trabajando con barras, con esa barra en el ejemplo que estábamos discutiendo. Entonces, fíjense que con gancho, la longitud de anclaje ahora se llama, en vez de llamarse LD, se llama LDH. H viene del inglés hook. LDH es igual a 0.24 por XIE. ¿Se acuerdan que XIE es el factor por recubrimiento epoxi, que en nuestro caso valía 1, porque no teníamos ningún tipo de recubrimiento, por lambda, que vale 1 porque era el factor que tiene en cuenta el tipo de hormigón, si era un hormigón con agregado alivianado o no. Y todo esto por la relación entre la tensión de fluencia del acero y la red de primo C, y por el diámetro de la barra, que en este caso son 16 milímetros. Bien, eso nos queda, en este caso, 36 centímetros. Ahora, ustedes me dicen, bueno, ingeniero, pero con la fórmula general, nosotros teníamos acá una longitud de anclaje no mucho más grande. Acá tenemos 36
y acá teníamos 50 centímetros. Bueno, esperen muchachos, porque acá estamos viendo en este problema que la barra tiene una posición en la cara, en el extremo superior de la viga. Y por lo tanto, el factor de posición Xi-T, que nosotros en el ejemplo anterior, como estábamos pensando, calculando anclaje para barras inferiores, lo habíamos adoptado igual a 1, pero ahora debería valer 1.3 para que nosotros podamos hacer una comparación válida. Entonces fíjense que ahora multiplicando por 1.3, la longitud de anclaje de extremo recto es 66 centímetros con la fórmula general, es 93 centímetros con la fórmula simplificada y es 36 centímetros con el gancho. O sea, realmente la longitud de anclaje con gancho es mucho menor que la longitud de anclaje para extremo recto. Pero además, hay una serie de factores que permiten disminuir la reducir la longitud de anclaje aún más, que están simplificados en esta tabla, en esta tablita que está en la norma, y que yo acá le hice un dibujito para aclarar una cuestión. Nosotros podemos reducir la fórmula de la longitud de anclaje del gancho, o sea, LDH, multiplicándola por estos factores. Por ejemplo, multiplicándola por 0,7 si se verifican estas condiciones. ¿Qué dice esta condición? Dice que para barras de menor a 32 milímetros, o sea, prácticamente todas, se puede reducir la longitud de gancho por 0,7 si se verifica que el recubrimiento perpendicular al plano del gancho, o sea, el recubrimiento, si nosotros, acá yo tengo dibujado en gris, sombreado en gris, el plano del gancho, y tengo marcado acá este recubrimiento perpendicular al plano del gancho, es mayor a 60 milímetros, o que el gancho tenga un recubrimiento sobre la prolongación de la barra, o sea, desde la pata del gancho hasta la cara externa, mayor a 50 milímetros. En otras palabras, si el gancho tiene buen recubrimiento, yo puedo reducir la longitud de gancho por 0,7. ¿Sí? Ahora, el recubrimiento lateral del gancho muchas veces se verifica de manera automática o natural, porque muchas veces estos nudos tienen una viga transversal, y muchas veces esa viga transversal tiene el mismo ancho que la columna, o sea que si acá tengo una viga transversal que tiene el mismo ancho que la columna, seguro que vamos a tener un recubrimiento lateral mayor a 60 milímetros. Y este recubrimiento de aquí, bueno, ese hay que verificarlo, hay que garantizar que tenga más de 50 milímetros por detrás del gancho. Bien. Ahora, hay otros factores de reducción que multiplican a la longitud de anclaje por 0,8, ¿sí? Y que están relacionados con colocar a lo largo de la longitud de anclaje estribos en esta disposición vertical o estribos en esta disposición horizontal. ¿Cuál es el único problema de esta reducción? Bueno, fíjense que hay que colocar estribos, en cualquiera de los dos casos, separados de eje a eje de estribos, 3 veces el diámetro de la armadura longitudinal, una distancia igual a 3 veces el diámetro de la armadura longitudinal. Que es poquísimo. Imagínense, recién, en el problema que estamos discutiendo, estamos hablando de una barra de 16 milímetros. Si la separación entre estribos para poder aplicar este factor de reducción es 3 veces el diámetro de la barra, estamos hablando de separación de 4,5 centímetros a eje de estribo. Si nosotros tenemos estribos del 8, prácticamente vamos a tener una separación libre entre estribos de 4 centímetros, ¿sí? Y esa es una separación, es una densificación importante de estribos, ¿no? Hay que ver después si le metemos tanto estribo, si vamos a poder colar el hormigón ahí, si vamos a poder meter un vibrador. Bien. Y además, al igual que la fórmula, que el anclaje de armadura... Profe, toda esa armadura van dentro de la columna, ¿verdad? Además de estos factores,
se puede reducir la longitud de anclaje, igual que para armaduras, para anclajes de extremo recto, multiplicando la longitud de anclaje por la relación entre la armadura requerida y la armadura adoptada. Acuérdense que la armadura adoptada son los centímetros cuadrados que nosotros hemos determinado del cálculo, y la armadura requerida es la que, perdón, al revés, la armadura requerida es la que nosotros determinamos de cálculo, y la armadura adoptada es la que realmente ponemos porque usamos barras con diámetro comercial. O sea que esto siempre, por lo general, es menor a 1, ¿no es cierto? Sí, o sea, no en general, ¿no? No puede ser mayor a 1 porque mayor a 1 sería, implicaría haber colocado menos acero del que se necesita para absorber los esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿cuál es el chiste acá adicional? Es que estos factores son acumulativos. O sea que, si yo verifico la condición de recubrimiento y coloco alguna de estas dos distribuciones de estribo, puedo multiplicar la longitud de anclaje de gancho por 0,7 y por 0,8, o sea, por 0,56, lo cual reduce prácticamente a la mitad la longitud de gancho. O sea que, miren, si tengo buen recubrimiento, esta longitud de anclaje la puedo multiplicar por 0,7 y ya tengo 25, un anclaje de 25 centímetros, ¿ok? Eso ya es un anclaje más razonable, si tenemos en cuenta un edificio grande, por lo general tiene columnas de más de 30 centímetros de ancho, ¿no es cierto? Y además, si tenemos muchos estribos, a lo largo de la longitud de gancho, podemos multiplicar esto por 0,8, y ahí ya tenemos una longitud de gancho para una barra de 16 de 20 milímetros, y además lo podemos multiplicar por la razón entre la armadura adoptada y la armadura requerida, que capaz que es igual a 0,95, no sé, o sea, estamos redondeando un 95%, y ahí nos da 19 centímetros. Bien. Ahora, de nuevo, acá esto lo podemos hacer. Podemos aplicar todas estas reducciones bárbaras. ¿eh? Pero la verdad es que esta reducción, la reducción asociada a la colocación de estribos, como le digo, implica densificar demasiado, para mi gusto, es decir, densificar demasiado los estribos. La norma lo permite, ¿no? O sea, está en la norma, en la literatura, está permitido. Pero para mí es colocar demasiado estribo. Entonces, pensemos que esa reducción no la vamos a poder hacer y que solamente podemos hacer la reducción del recubrimiento. Eso implica que una barra de 16 milímetros necesita un desarrollo de 25 centímetros para garantizar un gancho estándar, ¿no es cierto? 25 centímetros más los 5 del recubrimiento por detrás de la armadura. O sea que estamos hablando de que una barra del 16, que verifique estas condiciones, tiene que anclarse en una columna que por lo menos tenga un ancho de 30 centímetros. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué pasa si la columna tiene, si el anclaje, la columna era de 20 centímetros, y por lo tanto no podemos verificar la longitud del extremo de gancho? Bueno, no quiere decir que la barra no va a tener ningún nivel de anclaje. Lo que quiere decir es que no estamos satisfaciendo la condición de anclaje de gancho estándar, y por lo tanto la barra no va a generar una falla de adherencia cuando sea solicitada a la tensión de fluencia. O sea que en servicio para la máxima carga, que es el colapso, vamos a tener una falla asociada a una falla de anclaje antes que tener una falla asociada a el agotamiento de la capacidad a flexión. Y por lo tanto, una viga que estaba bien diseñada, porque estaba diseñada para tener una falla dúctil, etcétera, 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 como no hemos detallado correctamente el anclaje, vamos a pasar de una falla dúctil a una falla frágil. Es más,
A todos nos gusta calcular la armadura longitudinal y estamos preocupados de la cantidad de barras que le colocamos a la viga, la cantidad de barras que le colocamos. Bueno, nosotros podemos colocarle toda la armadura que ustedes quieran en una viga, pero si no verificamos las condiciones de anclaje, estamos poniendo acero al vicio. Es acero que no va a trabajar, que no tiene la viga no tiene capacidad de transferir los esfuerzos a lo largo del anclaje y por lo tanto no vamos a poder aplicar sobre la viga la carga que nosotros, para eso directamente no coloquemos tanto hierro. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora, esto, chicos, es un problema muy importante. Hay otra forma de verificar, ahora vamos a ver un poquito, ya cuando veamos empalme, vamos a ver otra forma de verificar los nudos, pero supongamos que solamente vamos a trabajar con anclajes de gancho estándar en extremo de pórtico. Supongamos que eso es verdad. Fíjense que eso implica que todas las columnas, en un edificio grande, donde la armadura seguramente va a estar definida con barras de 16 milímetros o más, eso implica que todas las columnas tienen que tener por lo menos 30 centímetros de espesor. Y eso a mí es algo que a mí me preocupa, porque yo veo que eso no se verifica en la gran mayoría de los casos. Digamos. ¿Por qué? Y bueno, porque todos quieren hacer columnas de 20 centímetros de espesor, porque así ocultan la mocheta en la pared. Bueno, pero entonces, ¿lo podemos hacer? Bueno, sí lo podemos hacer, pero tenemos que verificar que el anclaje sea hacer un detallado correcto, porque si no vamos a hacer todo el diseño de nuestra estructura con un montón de precisión, con un montón de complejidad, con software japonés, chino, neozelandés, vamos a usar toda la teoría de último momento y cuando vamos a hacer el detallado fallamos ahí. Entonces, la estructura no va a tener nunca la capacidad que nosotros queremos que tenga. Y no sé si se acuerdan los papers que les mostré de las fallas que se ven post-sismo, son todas fallas, o la gran mayoría de las fallas que se ve después del sismo son fallas de detallado. Son que hay fallas de anclaje, fallas de separación de estribo, son fallas que no son fallas de cálculo, o sea, los cálculos también, es un error de dibujo. Y eso es un problema, sobre todo hoy que hay una tendencia a confiar demasiado en software que hace solo los dibujos. Porque el software busca un detalle estándar y lo aplica, digamos, no sabe distinguir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora, si el gancho estándar a 90 grados ocupa menos lugar que el gancho a 180, ¿por qué no usamos siempre el gancho estándar a 90? A 180, ¿se dan cuenta? Si este gancho ocupa menos lugar que este, y por lo tanto me simplifica a mí la congestión que yo tengo en los nudos de pórtico, en los cruces de vigas y columna, etc., ¿por qué no uso siempre este gancho? Bueno, la respuesta es la siguiente. Acá hay una representación de los resultados de ensayos de pull-out realizados sobre este tipo de anclaje. En ambos casos, la carga que se aplica es la correspondiente a la afluencia de la barra. O sea que los dos anclajes son capaces de transferir el esfuerzo que está actuando sobre la barra al hormigón. ¿Sí? En los dos casos tenemos una correcta transferencia de esfuerzos a través de las tensiones de adherencia. No hay falla de adherencia en ninguno de los casos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, acá con vectores está representados los desplazamientos medidos de la barra. Se puede ver que en el gancho estándar a 180, si bien es exitoso en transferir los esfuerzos al hormigón, tiene un desplazamiento mayor que el que tiene el gancho a 90 grados. ¿Eh? ¿Y qué implica un desplazamiento mayor? Bueno, implica la posibilidad de mayores espesores de fisura en la zona del anclaje en el momento que la barra esté solicitada al máximo esfuerzo. Entonces, se pueden usar los dos.
pero elegimos usar, siempre que se puede, elegimos usar este porque están asociados a un mejor control de fisuración. Ahora, si no queda otra, tendremos que usar este, pero ya sabiendo de que tenemos más peligro de fisuración en este caso que en este, tendremos que tomar los recaudos correspondientes dependiendo del tipo de estructura que estemos analizando. ¿Sí? Bueno, acá todavía nosotros no vimos en la materia diseño de armadura elementos comprimidos. Pero bueno, acá en la norma está todo en el mismo capítulo, les pongo lo que dice respecto a el cálculo de la longitud de anclaje para barras comprimidas. Acá tienen las fórmulas con las que se determina la longitud de anclaje de barras comprimidas. Y para barras que están comprimidas, la longitud de anclaje, sin hacer números, lo único que quiero en este momento que sepan es que la longitud de anclaje es mucho menor que la longitud de anclaje para barras traccionadas. ¿Por qué? Porque el mecanismo de transferencia es diferente. Para barras traccionadas, toda la transferencia de esfuerzo entre la barra y el hormigón se hace por tensiones de adherencia a lo largo de la superficie de contacto. Cuando la barra está comprimida, gran parte de la transferencia de tensiones se realiza por compresión en la punta de la barra. Y lógicamente, si la barra puede transferir al hormigón su tensión, su esfuerzo por compresión y no depender de la efectividad de las nervaduras, el mecanismo es mucho más eficiente. Miren esto. Esto yo quiero que lo hagan y lo incluyan dentro del trabajo práctico. Le va a tomar 3 minutos 36 segundos a hacer esta tabla en Excel. O sea, nada. Le va a tomar, ponen la pava para calentar el agua para el mate, hace la tabla de Excel y cuando vuelven recién está el agua está lista para tomar el mate. ¿Qué hay en esta tabla? Lo que tengo es calculado con la fórmula simplificada las longitudes de anclaje de extremo recto para todas las barras de 6 milímetros hasta 25 milímetros y para los hormigones de H20 hasta H40. ¿Cuál es la diferencia entre esta longitud de anclaje que tengo acá arriba y esta longitud de anclaje que tengo acá abajo? Bueno, el factor de posición. Esta longitud de anclaje es para las barras que tienen por debajo más de 300 milímetros, 30 centímetros de hormigón, ¿sí? ¿Se acuerdan? En ese caso, XT vale 1.3, o sea que son básicamente barras superiores. Y acá tenemos la longitud de anclaje cuando XT vale 1, cuando las barras están cerca, cuando hay poco hormigón por debajo de la barra. ¿Y cuál es la diferencia entre esta tabla y esta tabla? Que acá tengo calculada la longitud de anclaje en centímetros y acá lo que tengo calculado para cada caso es la relación, el factor que multiplica el diámetro de la barra en la fórmula de la longitud de anclaje. O sea, lo que tengo ahí es lo que está acá entre paréntesis. ¿Ok? O sea que la relación entre esto y esto es que, por ejemplo, acá dice, la longitud de anclaje de una barra de 6 milímetros en hormigón H20 es 59 veces el diámetro de la barra. ¿Qué tengo acá? Tengo 59 por 0,6, o sea, 35 centímetros. ¿Se dan cuenta? Y acá tengo calculada esa relación para todas las posibilidades. Miremos un poquito magnitudes. Magnitudes de longitud de anclaje calculados con la fórmula general. Miren la longitud de anclaje para un H20-25 de una barra del 20. 1,5 metros o 1,30 metros. Es bastante. ¿Sí? Ahora, lógicamente, y esto es para armadura superior, y acá 1,13 metros y 101 centímetros, o sea, 1 metro para armadura
con psi t igual a 1. Por supuesto que esto está calculado con la fórmula general, o sea que ustedes ya saben que con la fórmula simplificada, perdón, o sea que ustedes ya saben que si quisieran reducir esto, lo pueden hacer aplicando la fórmula general, pero tenemos que calcular KTR y todas esas cosas que no quieren. Ahora, yo le hago una pregunta. Yo acá tengo un montón de valores, de factores, que multiplicando ese factor por el diámetro de la barra, me indica la longitud de anclaje necesaria. Si yo en obra me quiero acordar de un valor que cubra todo, que satisfaga todos los casos, ¿qué valor tengo que acordarme? O sea, yo quiero acordarme un solo valor para que cuando esté en obra decía, tengo un anclaje. Bueno, el anclaje de la barra es 80 veces el diámetro, 20 veces el diámetro de la barra. Si yo acá lo tengo para cada tipo de hormigón y para cada diámetro de barra, pero si yo me quiero acordar de un solo valor, ¿qué valor me tengo que acordar de todos los que están ahí en la tabla? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a arriesgar? Bueno, vamos a hacer una cosa. Son las 20:55, vamos a hacer un recreo de 10 minutos. Yo le voy a dejar compartiendo la transparencia para que ustedes se tomen un recreo y cuando volvamos quiero que alguien me conteste. ¿Está claro la pregunta? Profe, repite la pregunta, por favor. Yo tengo acá en esta tabla calculado todos los factores que acá están entre paréntesis. ¿Sí? O sea, el factor que multiplicado por el diámetro de la barra me da la longitud de anclaje. ¿Ok? Yo lo tengo calculado para todas las barras y para todos los tipos de hormigón. Por ejemplo, le dije yo, una barra de 6 milímetros en un hormigón H20 necesita un anclaje de 16 veces, de 59 veces el diámetro de la barra. ¿Sí? O sea que si yo hago 59 por 0,6 centímetros, me da 35 centímetros, que es el anclaje de esta barra en hormigón H20. ¿Ven? Ahora, yo no me puedo acordar de todos estos números, y de todos estos números en obra. Yo me quiero acordar de un número, para cuando yo esté en obra y esté en un apuro y necesita definir rápidamente una longitud de anclaje, yo diga, bueno, la longitud de anclaje es 45 veces el diámetro de la barra. O la longitud de anclaje es 120 veces el diámetro de la barra. Pero me quiero acordar de uno solo, de todos estos factores, de uno solo. ¿Qué factor, qué valor, qué múltiplo del diámetro de la barra me tengo que acordar para poder calcular rápidamente la longitud de anclaje en obra? ¿Está claro la pregunta ahora? Entonces los dejo hasta las 20:05 y continuamos. ¿Ok? Les dejo compartiendo la tabla para que la puedan ver mientras tanto.
Bueno, vamos a seguir. Nadie me contesta, pero como Tarbell ya prendió la cámara, López nunca se fue, y mi querido Simino está muy pensativo. El resto, evidentemente, los he descubierto. Ah, ahí está Aaron, muy bien, Aaron. Cuidado, te va a quedar trabado el cuello. Yo más de una vez me quedé así con el cuello, dando vueltas. Bueno. ¿Alguien tiene la respuesta ya a la pregunta del millón? Bueno. 30. 30, no, 30, ese valor ni figura en la tabla. No, un 30% un 30% superior con respecto al inferior. No, bueno, eso sí, la figura superior es un 30% superior. Pero miren, si yo me quiero acordar de un valor que me ayude a mí a acordarme la longitud de anclaje, lo que tengo que hacer es buscar cuál es la longitud de anclaje más exigente. ¿Cuál es el criterio más exigente? Porque el criterio más exigente es el que verifica todos. Lógicamente no lo voy a ver acá en términos de centímetros, sino que lo voy a ver acá en términos de por cuánto tengo que multiplicar el diámetro de la barra para calcular una longitud de anclaje y que ese valor, ese factor, me cubra todos los casos. Bueno, si yo adopto 41 veces el diámetro de la barra, este valor, cuando vaya a calcular la longitud de anclaje multiplicando el diámetro de la barra por este valor, ¿me va a cubrir todos los casos? Bueno, no. Supongamos que tenemos una barra de 10 milímetros para hacer números fáciles. Esto implica que si yo digo, bueno, la longitud de anclaje es 41 veces el diámetro de la barra, y la barra que quiero anclar es de 41 de 10 milímetros, entonces la longitud de anclaje tendrá que ser 41 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo adopto esa longitud de anclaje y de repente vengo y me fijo cuánto tiene que valer la longitud de anclaje para una barra en 10, para un hormigón H20, veo que la longitud de anclaje es 59 veces el diámetro de la barra, por lo tanto, en este caso en particular, 59 centímetros. O sea que la longitud de anclaje requerida es mayor que esta que yo adopté. Entonces, ¿qué factor tengo que adoptar que me cubra todos los casos? Para H20. Para H20, ¿y qué valor de todo esto que están acá? El más grande, 73. Ahí está. Si yo digo... O acordarse de los valores. Si yo no me quiero hacer lío, no me quiero acordar de nada más, yo puedo decir,
que la longitud de anclaje de cualquier barra es 73 veces el diámetro de la barra. Y punto. ¿Se dan cuenta? Si yo adopto 73 y voy a anclar una barra del 10, por ejemplo, en un hormigón H30. ¿Verifica? ¿Está bien? Sí, porque la longitud de anclaje será 73 por un centímetro, 73 centímetros, esa es la que yo me acuerdo en obra. ¿Y cuál es la longitud requerida? Y bueno, es 48 veces el diámetro de la barra, o sea, 48 centímetros para una barra del 10. O sea que la longitud que estoy adoptando es mayor que la que necesito. ¿Se dan cuenta? O sea que yo rápidamente me puedo acordar de este valor y ya está. Me olvido del resto de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso, fíjense que esto no lo inventé yo, ¿no? O sea, acá estoy usando la fórmula simplificada de la norma. Nos da 73 centímetros. Muchas veces en obra, la longitud de anclaje se adopta 60 veces el diámetro de la barra. Ese factor es 60. Yo no, digamos, no sé si la norma vieja daba así o qué, pero de ese valor estamos viendo que por lo menos la barra del 25 y del 20 en hormigones H20, que son hormigones, no satisface esa condición. ¿Está bien? Pero por lo menos nos da un valor aproximado. Por lo menos algo nos da. Por lo menos no es 20 veces el diámetro de la barra. ¿Está bien? O sea, si yo me quiero acordar de un solo valor, me tengo que acordar 73. Si quieren 70 o 75 para redondear ese valor, el 75 por la barra que sea, me da la longitud de anclaje. ¿Se dan cuenta? ¿Me seguí, Aro? Sí, ingeniero. ¿Tanco? ¿Me seguí? Sí, ingeniero. ¿Qué sos de Martín Tanco? No, no lo conozco. Era compañero mío de la Jacoba Sarabia cuando yo era chico. Bueno, mándale saludos, si es tu tío. Entonces, miren, esto es la longitud de anclaje. Ahora, acá hice lo mismo, el mismo cálculo que hace un ratito, pero para extremo de gancho y para armadura comprimida. O sea que haciéndose estas dos planillitas en Excel y guardándose el PDF en el celular, no necesitan volver a calcular una longitud de anclaje más en su vida, si la calcula con la fórmula general. Ahora, puede ser, ya lo hemos dicho, que en algunos casos les convenga, les sea conveniente calcular la longitud de anclaje para ajustar. Yo le voy a contar un caso que a mí me gusta compartir, si es que encuentro el caso. ¿Dónde está esto? ¿Cómo se llamaba esta obra? Bueno, no me voy a acordar ahora, estamos en el horno. Bueno, a ver si me esperan. Esperen que no lo encuentro. ¿Cómo se llamaba? Profe, en este que es para el gancho, que tiene forma de paraguas, ¿usted le puso el 23, se lo acomodó al valor más grande para todo o así da la fórmula? No, así da en la fórmula. Ah, Así da en la fórmula. Miren que no me acuerdo cómo se llama el archivo que le quiero mostrar. Pero bueno, no es tan importante tampoco, pero denme un segundo.
Bueno, yo le voy a mostrar una foto. El problema era este. Eran unos tanques, unas bases para tanque API, que había que construir en una planta. Bueno, no lo voy a encontrar, así que ¿para qué vamos a...? No, no era eso. A ver. Ahí está. Bueno, el problema era este. Era, como les mostré en la foto, eran unos tanques API. La base más grande tenía como 30 metros de diámetro. ¿Está bien? Ahí ven algunas fotos de la obra. Bueno, resulta que, claro, acá el tanque iba armado con una sección de este tipo, ¿cierto? Que era un anillo, ¿sí? Y, claro, cuando vos vas empalmando la armadura para completar el anillo, querés no tener desperdicio. Entonces, acá, yo acomodé la superposición de las barras, los empalmes de barra, de tal manera de no tener que cortar las barras, de no tener desperdicio en las barras, ¿se dan cuenta? Yo puse un número entero de barras a la vuelta. Ahora, para que ese número entero verifique, bueno, tenía que aumentar o disminuir la superposición, el empalme de la armadura. Y bueno, para justificar que ese empalme sea más largo o más corto, yo me valí de la fórmula general, aprovechando la colocación de los estribos, que de cualquier manera los tenía que colocar. Entonces, en este caso, yo conseguí optimizar la armadura al máximo, digamos, no hubo desperdicio, sino, imagínense que si no, tendría que, para cada, miren lo que es la sección es así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 barras, ¿ok? Entonces, todas esas barras, cada 12 metros las tenía que empalmar. Si yo no optimizaba el empalme de la armadura, iba a tener que, en algún punto, iba a tener que cortar un pedazo de barra y después ver qué hacía con el sobrante, digamos, ¿cierto? ¿Dónde lo iba a ubicar? De esta manera pude justificar yo, utilizando la fórmula general, el empalme, el anclaje de la armadura, y por lo tanto no hizo falta, no hubo desperdicio, hubo cero desperdicio de la armadura longitudinal. Era mucha armadura, chicos, era un tanque de 30 metros, eran 40 barras por sección. Hagan ustedes la cuenta y van a ver que era mucha armadura, y además eran barras, no me acuerdo el diámetro, pero no eran barras muy finitas. Entonces, la longitud de anclaje era grande. ¿Está bien? Bueno, sigamos un poquito más. Ahora, ¿qué dice la norma del anclaje de manojos o paquetes? Bueno, un paquete de un manojo de 2 barras, se trata igual, tiene la misma longitud de anclaje que una barra individual. Ahora, si tenemos un manojo de 3 barras, la longitud de anclaje debe aumentarse un 20%, y si tenemos un manojo de 4 barras, la longitud de anclaje debe aumentarse un 33%. Bien. Ahora, una vez que calculamos la longitud de anclaje, la pregunta es, ¿desde dónde hasta dónde la medimos? ¿Ok? ¿Dónde medimos la longitud de anclaje? De hecho, la pregunta es un poco más amplia, y es la siguiente. Hasta ahora, ustedes han diseñado armadura longitudinal, se han diseñado las vigas a flexión para secciones discretas, pero no hemos visto qué hacer con la armadura a lo largo de la viga. Por ejemplo, ustedes, si tuvieran una viga como esta, ustedes saben que necesitan que la armadura de diseño se corresponde a esta ordenada del diagrama de momento. Pero a medida que ustedes se alejan de este punto de la viga, el diagrama de momento disminuye.
Y por lo tanto, la demanda de armadura disminuye. ¿Se dan cuenta? O sea que si el momento flector que está actuando sobre la viga disminuye, y por lo tanto yo necesito menos armadura, yo puedo en algunos lugares discontinuar la armadura, cortarla. ¿Para qué la quiero cortar? Y bueno, para ahorrar, digamos, ¿sí? O sea, de nuevo, supónganse que tenemos una viga como esta, y ustedes agarran y diseñan la armadura para este valor de esta ordenada del momento flector. Y usted agarra y dice, bueno, mira, este es el momento flector máximo, yo la armadura la voy a pasar de lado a lado de la viga, la voy a pasar por toda la viga. Bueno, pero ¿para qué la va a pasar esa armadura por toda la viga si, por ejemplo, en esta zona no necesitas armadura, por lo menos no necesitas armadura de ese lado de la viga? Entonces, hay lugares donde nosotros podemos variar la armadura. Miren este razonamiento. Nosotros podemos decir que la fuerza T del par interno, ¿sí?, que define a la resistencia del momento flector, se calcula como el momento actuante sobre el brazo de palanca. ¿Sí? O sea que la cantidad de acero necesaria en una sección, yo la puedo calcular como el momento flector sobre el brazo de palanca y paso la tensión de influencia dividiendo para este lado. En otras palabras, la cantidad de acero que yo necesito, si yo tengo que hacer un diagrama de la cantidad de sección de acero necesaria a lo largo de la viga, ese diagrama tiene la misma forma que el diagrama del momento flector. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, es directamente proporcional al diagrama del momento flector. O sea que el diagrama del momento flector me indica en cada sección cuánto acero necesito. Eso es otra forma de decir lo que ya sabemos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces yo podría, si existiese la forma, colocar barras por ejemplo, barras de sección variable que vayan aumentando el diámetro en la zona donde el momento flector es más grande y disminuyendo su diámetro en la zona donde el momento flector es más chico. Pero eso es imposible. Nosotros tenemos barras de diámetros comerciales, que son diámetros definidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos, qué análisis tenemos que hacer para adecuar la cantidad de acero y los cortes de la armadura a la demanda definida por el diagrama de momento flector en un proyecto para obtener el mejor aprovechamiento de la armadura, o sea, colocar la menor cantidad de acero necesaria? ¿Me entiende la pregunta o no? Sí, ingeniero. Bueno, entonces como todos entienden la pregunta, sigo adelante. Entonces, miren esto. Supónganse que tenemos esta viga, simplemente apoyada, con una carga uniforme distribuida a la que le corresponde este diagrama de momento flector que yo tengo en rojo. Y ustedes la diseñan la cantidad de acero, ¿para qué sección, vamos a poner así, para qué sección de esta viga ustedes diseñarían o determinarían la cantidad de acero necesaria? Para la posición donde tengo el valor de momento máximo. Claro, esa era la sección crítica. Hasta ahora habíamos dicho que la sección crítica de diseño es donde tenemos el mayor momento flector. En otras palabras, donde tenemos el mayor momento flector, tenemos la mayor demanda de acero. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes la diseñarían acá, para esta sección. O sea que en esta sección que está acá, en el medio, ustedes necesitan el 100% de la armadura calculada. Ahora, a medida que ustedes se desplazan hacia el apoyo, el diagrama de momento flector disminuye. Entonces, si por ejemplo en un punto como este, yo calculo cuánto acero necesito para absorber el momento flector, que ahora ya no va a ser este momento flector máximo, sino que va a ser un momento flector de una magnitud menor, seguramente van a necesitar menos acero. Bien. Entonces, yo puedo plantear el siguiente problema. Quiero ubicar en qué sección, a partir de qué sección de esta viga, yo necesito un tercio menos de la armadura que calculé para el momento máximo. O sea, a partir de qué sección de la viga
yo puedo cortar 1/3 de la armadura colocada. Entonces, puedo cortar, puedo interrumpir, puedo quitar 1/3 de la armadura colocada en esta sección donde tengo el diagrama de momento máximo. Bueno, no, si corto, si donde tengo un momento máximo coloco 2/3 de la armadura que necesito, no, la viga no va a tener suficiente resistencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ubico? Y la respuesta está en la transparencia, ¿cómo ubico la sección a partir de la cual puedo interrumpir 1/3 de la armadura? O puedo prescindir de 1/3 de la armadura. Sería el valor donde el momento disminuye un 33%. Bueno, exactamente. Sería, si acá necesito el 100%, tiene que haber alguna sección donde la magnitud del momento flector se corresponda a 2/3 del momento flector máximo. O sea, donde tengo una reducción del momento flector de 1/3. ¿Cómo sé yo que a partir de este punto hacia el apoyo puedo prescindir de 1/3 de la armadura? Y bueno, muy simple, porque si yo calculo cuánto acero necesito en esta sección, no me va a dar el 100% de la armadura que había calculado acá, sino que me va a dar 2/3. Y si calculo qué sección de armadura necesito, por ejemplo, en este punto, en una sección como esta, me va a dar incluso una demanda de armadura menor todavía, ¿cierto? O sea que, donde el diagrama de momento se reduce 1/3, yo sé que a partir de esa sección, hacia el apoyo, porque el diagrama de momento sigue disminuyendo, yo puedo prescindir de 1/3 de la armadura. O sea que, en teoría, yo a partir de este punto hacia el apoyo y desde este punto hacia el apoyo puedo cortar 1/3 de la armadura. Si tuviera esta viga 3 barras, puedo cortar una de las 3. Si tuviera 6 barras, puedo cortar 2 de las 6. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay una forma gráfica muy sencilla para determinar a partir de qué sección puedo cortar un determinado porcentaje de la armadura, es el siguiente. Es trazar una línea horizontal en la magnitud del momento flector que yo deseo, correspondiente a la cantidad de armadura que yo deseo interrumpir. Por ejemplo, si yo digo, mira, yo quiero interrumpir 1/3 de la armadura. Entonces, ¿qué hago? Esta ordenada, que es la ordenada máxima, la divido en 3. Entonces, descuento 1/3 de la ordenada máxima y trazo una línea horizontal. Donde la línea horizontal corta el diagrama de momento, eso me indica el punto donde el momento flector es 1/3 o un 33% menor al momento máximo, y este punto, la intersección de esta línea horizontal con el diagrama de momento, me indica el punto de corte teórico. O sea, en teoría, a partir de ese punto yo puedo cortar la armadura. Si, por ejemplo, yo quisiera buscar el punto a partir de que yo puedo cortar la mitad de la armadura, ¿qué tendría que hacer? Este valor, que es la ordenada máxima de momento, la divido en 2, porque quiero interrumpir la mitad de la armadura, y para esa magnitud de momento flector, trazo una línea horizontal, y donde esa línea horizontal corta el diagrama de momento, me definiría el punto de corte teórico a partir del cual puedo interrumpir el 50% de la armadura. ¿Está claro? ¿Cómo sé yo que esa verificación gráfica está bien? Y bueno, porque si yo calculo la cantidad de acero que necesito para esta magnitud de momento flector, me va a dar exactamente 2/3 de la magnitud de la cantidad de acero que necesito para este momento flector. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Ahora, hay una cosa que no habíamos discutido cuando estudiamos el tema de corte, pero que es muy importante y que la vamos a discutir ahora, y yo estoy seguro, pero muy seguro, de que no me van a entender. Entonces yo se la voy a explicar. Ustedes van a abrir la cabeza, van a tratar de ser comprensivos con la explicación. Y cuando yo le diga entienden, y ustedes me van a decir, sí, ingeniero, sí entendemos, y lo que van a hacer es después van a ir al libro de Nilsson o a cualquier libro de hormigón y lo van a volver a leer. Y
recién ahí me van a preguntar la duda que tienen, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, miren. Supongamos que tenemos una viga, simplemente apoyada o cualquier condición de contorno, no importa, que tiene cargas y que tiene este diagrama de momento flector. Y que en esa viga se genera una fisura de corte que tiene una forma como esta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en principio, yo pienso que la cantidad de acero que yo necesito en este punto, que está identificado como el punto B, debería corresponderse al momento flector, cuya magnitud es MB, que coincide en la misma ubicación de la viga. O sea, la cantidad de acero que yo necesito en esta sección B, o en este punto B, ¿sí? Debe, en principio, así lo hemos calculado nosotros hasta ahora, debe corresponderse con la magnitud del momento flector en la sección correspondiente del diagrama de momento flector. ¿Sí? Pero fíjense que como se genera una fisura a 45 grados, hay toda la carga entre la sección B y la sección A, o entre la sección A y la sección B, está actuando sobre este segmento de viga. Y por lo tanto, toda la carga entre el segmento A y el segmento B solicita a esta armadura. O sea que la tracción, la fuerza de tracción en este punto, en el punto B, a partir de la cual yo diseño la cantidad de acero que necesito, no se corresponde con el momento flector en el punto B, sino que se corresponde con el momento flector a una distancia D del punto B, que es el punto del que yo estoy diseñando, que es un momento flector MA, que como vemos acá, tiene una magnitud mayor. En otras palabras, el esfuerzo en el punto B no depende del momento flector en B, sino del momento flector en A, que es mayor. O sea que yo, en realidad, tengo que colocar un poco más de acero acá del que yo creía. Hay un corrimiento, esto es equivalente a pensar que hay un corrimiento del diagrama de momento. Antes se llamaba decalado del diagrama de momento. ¿Se dan cuenta? Porque ahora lo que tengo que hacer es la armadura necesaria en el punto B, no la calculo con el momento flector en B, sino con el momento flector en la sección A, que está separada a una distancia D entre una y otra. O sea que en cada sección yo en realidad necesito acero para absorber el momento flector correspondiente a una sección que está a una distancia D de la sección de análisis. O sea, yo podría desplazar todo el diagrama de momento flector una distancia D. Eso se llamaba antes decalado. Ya no lo hacemos así. Pero bueno, esto es importante que entiendan que la fuerza de tracción en el punto B, a partir de la cual yo diseño la cantidad de acero en la sección B, no depende del momento flector en B, sino que depende del momento flector en A. Eso nos obliga a nosotros a extender un poco la armadura más allá del punto de corte teórico que nosotros recién hemos identificado. ¿Por qué? Porque si yo corto la armadura acá, en una sección que está a una distancia D de este punto, yo lo voy a poner, si se genera una fisura de corte en esta sección, ¿qué momento flector tengo que absorber yo con la armadura en esta sección? ¿El momento flector que le estoy indicando aquí o el momento flector que le estoy indicando aquí? ¿El primer momento flector o el segundo momento flector? El segundo, ¿que no? El segundo. Entonces, yo no puedo cortar la armadura aquí, o no puedo cortar la armadura aquí, porque yo necesito esta armadura, que esta armadura se extienda hasta esta sección para absorber, porque la armadura que está en esta sección me está absorbiendo el momento flector aquí.
tal como lo vemos aquí. Yo necesito extender la armadura que yo necesito en la sección B, no es la que corresponde a este momento, sino la que corresponde a este momento. Entonces no la puedo cortar a la armadura aquí, en A, ¿sí? No la puedo interrumpir, la tengo que extender hasta B, hasta la sección B, porque necesito que la viga sea capaz de equilibrar la carga externa cuando se genera una fisura de corte. ¿Me entendieron? Tienen que hacer así, ese es el trato. Tienen que hacer todo así, todo tienen que ser así. O sea que en definitiva, si quisiera reducir, por ejemplo, la armadura en un 33%, bajaría un 33% sobre el diagrama de momento, pero a eso le sumaría una distancia de que, ¿no? O 12. Exactamente. Mirá, eso lo tengo representado aquí. Si vos querés cortar un 33, un tercio de la armadura, habíamos dicho que este era el punto de corte teórico. ¿La podés cortar aquí? No. La tenés que extender desde este punto una distancia D. Perfecto. Y ahí sí garantizás que cada sección de la viga va a poder equilibrar el momento flector externo cuando se generen fisuras de corte. Si es que se generan fisuras de corte. ¿Está claro? Profe, ¿Es un problema? es más o menos lo mismo que cuando doblamos la armadura 45, digo. Para disminuir estribos. No, bueno, no sé, pero no estaría entendiendo muy bien tu... Claro, porque la parte interior y la mandamos para arriba. ¿Cómo? Claro, sí. No digo que cuando doblamos armadura 45 también sacamos armadura de abajo y la mandamos para arriba. Bueno, acá, justamente esa es la idea. La pregunta es, si vos querés doblar armadura 45, digamos, una vez que vos no necesitas la armadura, la podés cortar o la podés doblar. Pero primero tenés que determinar a partir de qué punto no la necesitas. Entonces, la pregunta es, yo aquí, el momento flector aquí, si solamente se pudieran generar fisuras por flexión, que son fisuras verticales, yo diría, bueno, a partir de este punto, yo puedo interrumpir un tercio de la armadura. Como también se pueden generar fisuras de corte, yo tengo que extender esa armadura a una distancia D o 12 veces dB. ¿Sí? La tengo que tener. Y en este punto, a partir de este punto, yo puedo o cortar la armadura o doblarla. Porque recién a partir de ese punto, yo no la necesito por cuestiones de resistencia. Bien. O sea que la verificación es sencilla. Yo tengo que ver cuánta armadura quiero cortar, trazar una línea horizontal, determino ahí el punto de corte teórico, y de ese punto puedo cortar la armadura, no, tengo que extenderla D o 12 veces dB, y a partir de ese punto la puedo cortar. Pero no es la única verificación que tenemos que hacer, porque esta es... Sí. Y por ejemplo, en el apoyo, teóricamente no necesitaría, Bueno, pero... Ahora vamos a ver, pero en el apoyo vos, ¿cuánta armadura necesitas? Supuestamente 0. Supuestamente 0. Entonces, en principio, si vos vas al apoyo, no necesitas nada de armadura ahí. Ahora vamos a ver qué dice la norma, ¿ok? Bueno. Ahora, esto que discutimos acá, yo me refiero a esto como cobertura del diagrama de momento, porque lo que estamos haciendo acá es determinar la extensión o el detallado que tiene que tener la armadura para cubrir el diagrama de momento, para garantizar que todas las secciones de la viga tienen suficiente resistencia, suficiente acero, para tener suficiente resistencia y de esa manera poder resistir la solicitación. ¿Okay? Estamos cubriendo el diagrama de momento. Ahora, hay otra cosa que tenemos que verificar antes de cortar la armadura, y es que medir la longitud, o verificar que la barra esté correctamente anclada. Y para eso estuvimos calculando longitudes de anclaje de la clase anterior. Entonces, miren, acá yo tengo representado con este diagrama en verde la variación de tensiones en las barras. Acá tengo representada la variación de tensión en el tercio de la armadura que yo quiero cortar primero, y acá tengo representado la variación de tensión en las armaduras que voy a continuar, que no voy a cortar. ¿Se dan cuenta? Aquí
en esta sección, que es la sección del medio, que es la sección de diseño, todas las armaduras deberían estar solicitadas la tensión de fluencia para este diagrama de momento. ¿Por qué? Para esta magnitud de momento efector, porque justamente nosotros la diseñamos para eso. ¿Ok? Entonces, desde esta sección, y fíjense, y a medida que yo me desplazo hacia el apoyo, el diagrama de momento disminuye. Como el diagrama de momento disminuye, la solicitación o la tensión en las barras también disminuye. ¿Sí? Entonces, si yo quiero verificar que la barra esté correctamente anclada, tengo que verificar que tenga una longitud embebida mayor o igual a la longitud de anclaje, que ya la hemos definido, midiendo la longitud de anclaje desde el punto donde la barra tiene su máxima solicitación, porque así la hemos definido, la longitud de anclaje. Entonces, para el primer grupo de barras, el punto donde tengo la máxima solicitación es este, que se corresponde con la sección de diseño. Ahora, fíjense lo que pasa aquí, cuando yo corto la barra. Cuando yo corto la barra, la tensión en la barra pasa a ser 0. En la barra que corto, en el punto donde la corto, la tensión es 0, no hay tensión, digamos, si ya no hay barra. ¿Sí? Pero en esa sección, el resto de la armadura que continúo, tiene una tensión igual a la tensión de fluencia. ¿Cómo sé eso? Y bueno, porque si yo vengo a esta sección y me fijo cuánto vale el momento flector y diseño la armadura para este valor de momento flector, voy a tener que colocar en esa sección una cantidad de acero equivalente al 2/3 de la armadura que había calculado, y como es una sección de diseño, yo sé que ahí la tensión tiene que ser igual a la tensión de fluencia, porque así diseñamos nosotros, para aprovechar al máximo el acero. O sea que, si ustedes borran todo esto, digamos, miren el diagrama de momento de aquí hacia el apoyo. Si el diagrama de momento lo definimos solamente desde esta sección hacia el apoyo, y nosotros diseñamos la cantidad de cero que necesitamos para esta sección, para esta magnitud de momento flector, ¿a qué tensión van a estar solicitadas las armaduras en esta sección? Y bueno, la tensión de influencia, porque es la única armadura que tengo en esa sección. Entonces, para el segundo grupo de barras, para las barras que continúan, yo desde este punto, que es el punto donde la barra tiene su máxima solicitación, tengo que garantizar que la armadura, dentro de la viga, tenga un desarrollo mayor o igual a la longitud de anclaje. ¿Medida desde qué punto entonces? Desde el punto donde la tensión en la barra es máxima. A estos puntos donde la tensión de la barra es máxima le vamos a llamar puntos críticos. ¿Y cómo determino yo dónde tengo un punto crítico? Bueno, muy fácil. El primer punto crítico lo tengo acá en el medio de la viga, donde el momento efector es máximo. Este punto, el centro del diagrama de momento, el máximo del diagrama de momento, será el punto crítico para el primer grupo de barras. Para el segundo grupo de barras, el punto crítico está acá, donde yo, en teoría, puedo interrumpir el primer grupo de barras. O sea que fíjense que el punto crítico del segundo grupo de barras corresponde al punto de corte teórico del primer grupo de barras. ¿Sí? No sé si me entienden. Yo tengo, para el primer grupo de barras, tengo que verificar que la longitud de la barra sea mayor o igual a la longitud de anclaje, midiéndola desde este punto, que es el punto crítico. Para el segundo grupo de barras, tengo que medir la longitud de anclaje desde este punto, que es el punto crítico para el segundo grupo de barras. Este punto crítico se corresponde al punto de corte teórico del primer grupo de barras. Entonces, así, siguiendo ese razonamiento, vamos a verificar las dos condiciones. O sea, fíjense que ahora, yo tengo que garantizar que el detallado de la armadura, el desarrollo de la armadura a lo largo del eje longitudinal de la viga, satisfaga las dos condiciones. Satisfaga, primero, la cobertura de diagrama de momento, ¿sí?
Y segundo, el correcto anclaje. Si nosotros miramos primero lo que pasa con este tercio de armadura que yo quiero cortar primero, yo necesito que tenga esta longitud para garantizar la cobertura del diagrama de momento. Y para garantizar que tenga un correcto anclaje, solamente tengo que garantizar esta longitud. O sea que de las dos condiciones, la que voy a tener que adoptar es la más exigente. La condición más exigente es la que controla. ¿Cuál es la condición más exigente de las dos? Bueno, en este caso, esta. Esta verificación la vamos a tener que hacer con todas las armaduras. Fíjense, acá, acá está lo que yo les expliqué, acá está redactado en la norma, digamos, así lo explica la norma. Pero para que sea claro, porque yo sé que esto no es claro, a menos que lo veamos con un ejemplo, les propongo que analicemos, por lo menos comencemos a analizar este ejemplo. Supongamos que tenemos un pórtico que tiene este diagrama de momento. ¿Ok? Acá tengo incluso las magnitudes de los valores. El que quiera después puede fijarse y chequear que yo haya hecho correctamente todos los cálculos de este diseño. Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la armadura necesaria. Lo puedo hacer con la tabla dimensional, con la fórmula general. Yo acá lo hice para el extremo izquierdo, para el centro y para el extremo derecho. Son las tres secciones críticas clásicas. Extremo de viga y centro. Para momento negativo, para momento positivo. Acá tengo las armaduras requeridas, o sea, cuánta armadura necesito. Y acá tengo qué quiero adoptar yo como armadura en términos prácticos. Por ejemplo, para la armadura de tramo, para este momento flector de 85 kN, voy a adoptar 6 barras del 12. 6 barras del 12 es un poquito más de lo que necesito, ¿sí? Y la relación entre esto y esto es la fracción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se puede multiplicar la longitud de anclaje para reducir? Bueno, analicemos hoy cómo verificamos la cobertura de gran momento y el anclaje de las armaduras para el tramo. La primera opción, de nuevo, es agarrar esta armadura, que es la máxima que necesito para momento positivo, y llevarla desde un apoyo hasta el otro, a las 6 barras. Está claro que eso es antieconómico, porque acá, en esta zona y en esta zona, de hecho, no necesito nada de armadura para momento positivo. Entonces, ¿para qué voy a llevar toda esa armadura hasta los apoyos si no la necesito? Entonces, yo quiero determinar en qué puntos puedo ir reduciendo la cantidad de armadura y voy a verificar que esa armadura esté correctamente anclada. Bien. Hay una verificación que tenemos que hacer, y una cuenta que hay que hacer al principio, que es una verificación que llamamos de integridad. La norma nos pide esto. Para garantizar la integridad de la estructura, nos pide que siempre verifiquemos que en elementos simplemente apoyado, un tercio de la armadura en momento positivo llega hasta los apoyos. Y si el elemento es continuo, que un cuarto de la armadura en momento positivo llega hasta el apoyo. Y esa armadura, por lo menos, se tiene que introducir en la viga 150 milímetros, o sea, 15 centímetros dentro de la viga. ¿Está bien? O sea, de estas dos condiciones, ¿cuál tenemos que verificar nosotros en este problema? ¿La condición para simplemente apoyado o para elementos continuos? ¿Continuo? Bueno, tengo 6 barras del 12. Un cuarto de esas 6 barras del 12 las tengo que llevar hasta el apoyo. ¿Cuántas barras tengo que llevar hasta el apoyo? Si son 6, la mitad son 3. 1,5. Bueno, ¿puedo llevar una barra y media hasta el apoyo? No, 2. No, 2. Entonces, yo ya sé que hay 2 barras que tengo que llevar de lado a lado de la viga, 2 barras de momento positivo que tengo que llevar del lado a lado de la viga y que la tengo que introducir en el apoyo por lo menos 15 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay 4 barras que yo puedo cortar cuando no las necesite. Las puedo cortar o las podría doblar para absorber el esfuerzo de corte, lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Hay 2 que yo ya sé que las tengo que llevar hasta el apoyo y hay 4 que puedo cortar. ¿Ok?
Bien. Entonces a mí se me ocurrió cortar primero 2 barras y después cortar las otras 2 barras cuando ya no las necesito. Entonces fíjense que acá, esta es la ordenada del momento máximo, y yo quiero interrumpir 2 de las 6 barras. Entonces, ¿qué hice yo? Dividí esta ordenada en 6, ¿sí? Y fui trazando líneas horizontales, ¿sí? En cada uno de estos segmentos, de estos sextos del momento máximo, y donde esa línea horizontal corta el diagrama del momento flector, me indica el punto a partir del cual ya no necesito esa armadura. Como yo quiero cortar 2 de las 6 barras, me voy a fijar en esta, al diagrama de momento máximo le voy a restar 2 segmentos. Esto es equivalente a cortar 1/3 de la armadura, ¿o no? Lo que habíamos, tengo 6 barras, voy a cortar 1/3. O sea, hay 2 barras que voy a interrumpir. Descuento 1/3, descuento 2 segmentos, dos segmentos del momento máximo, tiro una línea horizontal y acá tengo el punto que yo le llamo punto X, que es el punto de corte teórico. ¿Cómo sé yo que en ese punto, que a partir de ese punto yo puedo interrumpir la armadura? Y bueno, porque si yo diseño la cantidad de acero que necesito para esta sección, me va a dar que necesito 4 barras del 12. No necesito 6 barras del 12 para tomar este momento. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo cortar. Bueno, yo lo hice, la determinación esa la hice por una aproximación gráfica que fue tirando esta horizontal. Este es el punto de corte teórico. ¿Puedo cortar la armadura aquí? No. Tengo que extenderla D o 12 veces dB para garantizar la correcta cobertura de momento, teniendo en cuenta la fisura de corte a 45 grados. Bien. O sea que yo ya sé que por lo menos hasta aquí tengo que extender esas 2 bandas. Ahora verifiquemos la longitud de anclaje. ¿Desde dónde verificamos la longitud de anclaje? Desde el punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico para las primeras 2 barras? Corresponde a esta sección que es donde tenemos el diagrama de momento máximo. O sea que acá yo tengo el punto crítico para la barra 1, 2 y desde aquí mido la longitud de anclaje. Fíjense que la longitud de anclaje en este caso, no me acuerdo con qué fórmula calculé, me da 54 centímetros y es mucho, me demanda, el anclaje de la armadura me demanda una longitud mucho menor a la que necesito para cubrir el diagrama de momento. Entonces, la condición que me controla es la primera, esta. Desde el punto de corte teórico extiendo D o 12 veces dB y esta es la longitud de barra que yo necesito para el primer grupo de armadura, para las primeras 2 barras. Ahora veamos qué longitud tienen que tener las segundas 2 barras, o sea, las barras 3 y 4. Bueno, primero tengo que buscar el punto de corte teórico, o sea, a partir de qué sección ya no necesito esa armadura. Bueno, lo que hice fue, acá, donde tengo el momento máximo, desconté el momento que absorben las 4 barras. Tiro una línea horizontal y acá tengo el punto de corte teórico. ¿Cómo sé yo que a partir de esta sección no necesito más tener 4 barras, sino que comienzo a necesitar solamente 2 barras? Y porque si yo diseño la cantidad de acero para esta magnitud de momento flector, para el momento flector de esta sección, me va a dar que necesito 2 barras del 12. Pero yo lo determiné de una manera gráfica, ¿cierto? Yo desconté lo que absorben 6 barras y tiré la línea horizontal. Este es el punto de corte teórico. ¿Puedo cortar la armadura ahí? No. Tengo que medir D o 12 veces dB para cubrir el diagrama de momento. Perfecto. Y ahora tengo que verificar la condición de anclaje. ¿Desde dónde tengo que medir la longitud de anclaje? ¿Desde dónde tengo que verificar el anclaje de esta armadura? Desde el punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico es donde la barra tiene la máxima tensión. ¿Dónde tiene la máxima tensión las barras 3 y 4? Acá. ¿Dónde se fue la barra 1 y 2? Donde se fueron las barras. Fíjense que el punto de corte crítico para las barras 3, 4 es el punto de corte teórico de la barra 1 y 2. Siempre eso se verifica. Profe, O sea, ¿el teórico o donde corté? ¿No sería...? No, eso es punto teórico, ¿sí? Desde acá. Sí. ¿Ok? Y ahora, lo que tengo que hacer es, desde esta sección, medir la longitud de anclaje y verificar cuál de las dos condiciones, esta o esta, cuál de las dos condiciones es más exigente. Claramente, esta condición es más exigente y por lo tanto, esta es la longitud de barra
que yo necesito. Y acá no se ve porque coincide con el borde de la transparencia, pero acá yo tengo las barras 5 y 6, que desde el filo del apoyo las extendí 15 centímetros adentro del apoyo. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Para extender desde el punto teórico, en el caso de que tenga dos valores, ¿qué uso? ¿D o 12 veces el diámetro de la barra? El mayor de los dos, siempre el más exigente. El mayor. El valor D sale directamente de la explicación que discutimos sobre la fisura de corte. ¿Sí? ¿Por qué tiene que correr D? El diagrama de... 45 grados. Por la fisura 45. El valor de 12 veces de B no tengo ni idea. O sea, no hay en ningún lugar encontré una explicación que me aclare por qué. Bien. Fíjense una cosa, lo que yo les decía es que antes lo que se hacía para no buscar el punto de corte teórico y de ahí buscar medir D, era directamente como que desplazar en el diagrama de momento D. O sea, este diagrama de momento, si yo lo dibujo, lo corro una distancia D hacia el apoyo, ya directamente me da me va a dar el punto donde puedo cortar la armadura, ¿sí? A ese dibujo del diagrama de momento desplazado D hacia el apoyo, se le llamaba decalado del diagrama de momento para los que estudiaban antes. ¿Está bien? Bueno, lo vamos a dejar aquí y la clase que viene vamos a ver cómo se resuelve lo mismo para el diagrama de momento positivo. Ahora, lo que yo le pido es lo siguiente. El trabajo práctico se lo van a subir entre mañana y el fin de semana. Lo que yo le pido es que le peguen una mirada y que traten de resolver este problema que le subí yo, resuélvanlo ustedes. ¿Sí? El que está en la transparencia, resuélvanlo ustedes para que el lunes vengan con dudas, porque si no, el lunes vamos a seguir hablando de cosas y ustedes no van a haber hecho ninguna cuenta y no van a tener dudas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que quiera? Ingeniero, disculpe, ¿el lunes tenemos clase igual? ¿No hay drama con el feriado? Eso no... Por la duda, pregunto. Ah, el 25 de mayo, ¿no? O sea, por la duda, digamos. Ahí, capaz que... No, si es feriado, es feriado. Pero esperá, porque yo hoy estuve viendo el cronograma de la materia. Mirá, vos me lo comí el feriado. No vamos a tener que... ¿Cómo vamos a tener que...? Lo que pasa es que el feriado ese... ¿Qué pasó con el feriado ese? ¿Por qué no lo tengo marcado como feriado? Me lo comí en el cronograma. No, el lunes no van a tener clase. Pasan al jueves directo, o sea que ya directamente van a pasar a la clase con el ingeniero Bernard. Así que me declaro disponible para cualquier consulta que tengan y bueno, nos vemos, no sé, cuando pase la cuarentena. Miren, chicos, presten atención a esto, que es muy importante. ¿Dónde estamos? Acá. Mayo. Detallado, parcial. ¿Ok? O sea, el jueves 4 es la última clase que tienen de detallado y el 8 es parcial. ¿Sí? Entra corte y detallado. Misma modalidad, misma mecánica que el primer parcial. Preguntas conceptuales y problemas. Así que no se dejen estar hasta la última semana con todo, digamos. Comiencen a estudiar todo corte y estudien detallado, porque si no, se les va a acumular
los contenidos. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, y aunque sea feriado, no vamos a tener clase, ¿no? No, por eso, el lunes no van a tener clase, pasan a jueves. Pero les queda la semana que viene, el lunes feriado, jueves, después queda la otra semana y ahí viene el parcial. O sea, queda una semana y media para el parcial. ¿Está bien? Bien. Bueno. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo quería Sí. hacer una pregunta. ¿Qué dijo de corte al principio que no entré tarde? De lo del D, de lo que había hecho Bernat. Sí, que no va que no hay que dividir por D. En la fórmula esa hay que eliminar el D. No va. Es como yo le... Pero tal cual está, sin el D, estaría bien. Tal cual está, sin el D estaría bien. Para que esa cantidad de armadura hay que distribuirla en D. Sí. Sí. Ah, perfecto. Perdón que pregunte sobre este tema, pero ¿cuál fórmula es la que están hablando del TP de corte? Sí, ya te muestro la fórmula. Acá. Aquí no va dividido D. Este D no va. Ah, con razón no me daban las unidades. ¿Viste? Sí. Igual dice que me cierro. Cuando yo era chico iba a la escuela y no me daba bien algo, es como que yo hacía como que yo escribía mal, o sea, a propósito como que aflojaba la lapicera. Yo pensaba que de verdad con eso iba a engañar no sabía si era una división con coma. Qué kilo. Entonces, no sabía si no me, viste cuando tenías que verificar el resto, no sé qué mierda había que hacer. Bueno, y no me daba, y yo hacía como que hacía así, pensaba, yo de verdad pensaba que le engañaba a la profesora, pero la profesora después se daba cuenta que yo había hecho macana, ¿no? Me lo marcaba después. Yo puse... Y a mí sí me salió el error. No me dan las unidades de escribir, pero igual tomo como si me dieran y puse el valor, así que sí está detallado ahí. ¿Está bien? ¿Algo más? No, profe, ya subió la diapositiva que estábamos viendo de recubrimiento, de detallado. Creo que estaba subida, si no mañana la suma. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver.